Hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a terminar con la anatomía de la cadera y vamos a comenzar con la anatomía de la zona media. Y después la semana que viene vamos a ver la anatomía de la parte de la espalda y así iremos subiendo hasta llegar a los miembros superiores y terminar con la parte de anatomía, fuerza y flexibilidad del cuerpo humano. Hoy vamos a hablar particularmente de los glúteos. Los músculos glúteos son tres músculos que se encuentran en la parte posterior de la cadera, donde está ubicado el glúteo mayor o glúteo máximo, que es el músculo más potente del cuerpo humano, que logra mover la mayor cantidad de peso, de kilos. Después el glúteo medio se encuentra sobre la cresta ilíaca, en el hueso llamado ilión, y por debajo el glúteo menor, que está tapado por los otros dos glúteos. El glúteo es el músculo más potente del cuerpo, sobre todo el mayor, y la función de los glúteos es la de extender la cadera. Y luego que la cadera está extendida, estirada, puede, eh, puede realizar el movimiento de rotación externa, o sea, rotar hacia afuera las piernas. Después, el glúteo medio también es extensor y ayuda en la aducción junto con el tensor de la fascia lata y el sartorio, son músculos abductores, así como el glúteo menor que también ayuda en la función de abducir, o sea, alejar la extremidad del miembro inferior de la línea media del cuerpo. Sabiendo la función de los glúteos, que es de extender la cadera, y rotación externa, el glúteo mayor, y abducción, los otros dos glúteos, podemos ver que para trabajar la fuerza del glúteo, lo que debo hacer son ejercicios donde se extiende la cadera. Vamos a ver que hay algunos que son similares, que ya lo hemos visto para cuádriceps, por ejemplo, las sentadillas y las estocadas. Son ejercicios que los hemos analizado cuando vimos cuádriceps, porque realizan el mismo movimiento, o sea, los cuádriceps son extensores de pierna y los glúteos son extensores de cadera, por lo tanto, hay ejercicios que sirven para trabajar los dos músculos en simultáneo. Aquí tenemos un ejercicio donde se recuesta, o sea, se hace una flexión de cadera con una pesa y una extensión, recostado sobre un banco. Después, este es un ejercicio similar llamado puente, pero en el piso, donde se comienza desde una flexión de cadera y se hace una extensión. Este es con goma, se hace una flexión de cadera y extensión, flexión y extensión. Miren acá la posición inicial y después extiende. Y estos son pesos muertos unilaterales que sirven para trabajar glúteos e isquiotibiales, porque recordamos que los isquiotibiales son flexores de pierna. Y cuando realizamos este movimiento, los músculos flexores de pierna para lograr la estabilidad quedan tensionados. Por lo tanto, también es un ejercicio que trabaja mucho los músculos isquiotibiales. Y el ejercicio en sí consiste en comenzar una posición inicial de pie, llevar un peso cerca del piso y al subir ese peso se extiende la cadera y se trabaja los glúteos. Y este ejercicio es un ejercicio de abducción de pierna, por lo tanto, y de cadera, por lo tanto trabaja glúteo medio y glúteo menor. Ven que el factor común de todos los ejercicios es la extensión de cadera. Y como los glúteos son extensores de cadera y rotadores externos de pierna, para estirar glúteos debemos hacer la función contraria, que sería flexión de cadera y rotación interna de cadera. Por lo tanto, acá ven flexión de cadera, rotación interna de cadera, o sea, llevando la pierna para adentro, está estirando el glúteo de la cadera derecha. Aquí también, flexión de cadera y rotación externa. Miren en este también. Flexión de cadera y rotación externa, y en este también. Y ese es el concepto que debo tener en cuenta para flexibilizar los glúteos. Vamos a ver
lo que hace referencia a la zona media ahora. Comenzamos con una diapositiva nueva, que esta va a hacer referencia hacia la anatomía del tronco y de los miembros superiores. Tronco es toda la parte donde se encuentra la columna. Todo lo que rodea la columna es llamado tronco. Desde la cintura hasta el cuello, y después la anatomía de los miembros superiores, que serían brazo y antebrazo. Aquí tenemos justamente los músculos que se encuentran rodeando la zona media. Estos son los músculos anteriores y estos son los músculos posteriores. Van a ver que glúteos, tensor de la fascia lata, ya lo vimos. Así que vamos a hablar solamente de los músculos que están en la cintura hacia arriba. Desde una vista anterior tenemos los abdominales, que en la diapositiva siguiente vamos a ver, y de una vista posterior tenemos los músculos que inervan la zona, o sea, que trabajan sobre la zona lumbar, que sería la parte baja de la columna, donde se encuentra la columna lumbar. Los abdominales son tres músculos grandes que forman un grupo muscular llamado abdominal. Hay uno más profundo, que es como una cincha, ven, como una cinta, un cinto que sostiene toda la zona abdominal, como una faja. Ese es el más profundo de todo, que se llama transverso del abdomen. Comienza desde la columna lumbar, hace toda la vuelta, se junta con el transverso del abdomen. Del otro lado viene en la zona central, en el eje del cuerpo. Ven que acá tenemos el ombligo. Y ese sería el músculo más profundo de todos. Después, sobre los laterales, de los dos lados, tenemos los oblicuos, que también comienzan cerca de la columna y terminan, se insertan, se juntan en la zona del eje del cuerpo. Acá están tapados por el siguiente músculo que forma los abdominales, que es el recto abdominal, que ese es el músculo que es más visible cuando hablamos de los abdominales, que forma los cuadraditos, ¿ven? Las porciones, una porción carnosa y una porción tendinosa. Una porción carnosa, una tendinosa. Una porción carnosa, una tendinosa. Por eso se forman los cuadraditos famosos, eso del abdomen, que desde el punto de vista estético la gente le gusta tener marcado. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen donde se ven todos los músculos abdominales. El más profundo se ve acá, que es el transverso del abdomen. Después, cubriendo el transverso del abdomen, hacia los costados están los oblicuos, que son dos, un oblicuo externo y un oblicuo interno. Miren bien, acá tenemos el interno y el externo cubriéndolo por arriba. Y después el recto del abdomen, que es el que está bien adelante de la zona abdominal. ¿Cuál es la función, la importancia de los abdominales para el cuerpo humano? Tiene varias funciones. Las más importantes son las que están mencionadas acá en la diapositiva, es que primero sostienen la postura del cuerpo humano. O sea, si yo no tuviera los músculos abdominales y los músculos de la espalda, no podría sostener la posición erguida del cuerpo humano, porque la gravedad, o sea, el peso del tronco, iría a hacer que se flexionara la cadera. Después, protegen la columna y las vísceras. Todos los órganos que tenemos en la zona abdominal son protegidos justamente por esa musculatura, como que forman un cinto, una faja, que hace que las vísceras que se encuentran en el lado interno no se golpeen, estén protegidas, y también que la columna lumbar no se deforme, que la columna en general. Después, cuando se contraen, son flexores de columna, o sea que realizan el movimiento ese de acercar las costillas a la cadera, flexión de columna. Y los oblicuos, cuando se inclinan, cuando se contraen de forma individual, recuerden que tenemos oblicuos de los dos lados, cuando se contraen de forma individual, lo que realizan es la inclinación de columna hacia el lado que se contrajo. Se contraen los oblicuos del lado derecho, la columna se inclina hacia el lado derecho. Se contraen los del izquierdo, la columna se inclina hacia el lado izquierdo. Y aquí tenemos ejercicios justamente para trabajar la fuerza de los músculos abdominales.
Tenemos ejercicios estáticos como las planchas, miren bien, donde no hay movimiento, pero te trabajan mucho la fuerza. Aquí tenemos una plancha de costado que trabaja, incide mucho más sobre los oblicuos, porque la musculatura se tiene que contraer para sostener la postura, que es una postura antinatural que no estamos acostumbrados. Nuestro organismo está realizado para tener una postura erguida. Cuando cambiamos la postura, hay musculatura que se tiene que activar para poder sostenerla. Aquí son planchas de codos, también se pueden hacer de manos. Si quiero agregarle más dificultad a las planchas, puedo ir cambiando los apoyos, o sea, haciendo con 3 apoyos, sacando un pie solo, sacando un brazo, etc. O con 2 apoyos, un brazo y un pie. Le van agregando carga para agregarle dificultad a las planchas. Después sentado sobre una plataforma, en este caso es un step, un cajoncito, extensión y flexión de cadera, con la columna flexionada, también trabaja los abdominales. Aquí tenemos otros ejercicios, miren este con rotación para trabajar, a enfocar un poco más sobre los oblicuos, hacer rotación hacia un lado y hacia el otro. Y este es con un objeto que le ofrece un poco más de resistencia, más pesado, donde el concepto siempre es cumplir con la función del músculo, que es flexión de columna. ¿Ven cómo la columna está flexionada? En este ejercicio también la columna flexionada, en este también, y en esto la columna no está flexionada, pero el concepto no es flexionar la columna, sino sostener la postura. Errores que se cometen cuando queremos trabajar los músculos abdominales, uno de los errores es justamente trabar los pies, calzar los pies con algo y que la persona quede con los pies trabados. Si bien trabaja la musculatura abdominal, al momento de trancar los pies, va a activar mucho más el psoas ilíaco, que es un importante flexor de cadera, porque va a tomar punto fijo sobre el fémur, el músculo, y va a hacer que se flexione la cadera. Por lo tanto, trabar los pies es un ejercicio que trabaja mucho más psoas ilíaco que abdominales, por más que el movimiento sea el mismo. Y otra característica que se debe tener en cuenta, que los abdominales son músculos que no se estiran. No, anatómicamente, nuestro cuerpo humano no permite realizar una flexibilidad extrema de los abdominales, por lo tanto son músculos que no se realizan estiramientos. Muy bien. Si tienen dudas, como siempre, se comunican durante la semana. Si no tienen dudas, van a tener una tarea sobre la temática tratada. Que pasen bien, saludos.